Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, queridos alumnos de TECOL y demás personal interesado en la oposición a Guardia Civil. Iniciamos hoy nuestra octava sesión sobre la LPAC, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Bien, todo esto estaba ya visto, los actos administrativos. Vamos a ir ahora a un asunto que, nulidad y anulabilidad. Es muy sencillo, hay una pregunta solamente en estos últimos años y después veremos también la garantía del procedimiento. Bien, o sea, es muy sencillo, por tanto merece la pena pararnos un poco y las disposiciones pueden incurrir en defectos, en vicios. Vamos a que nos lo explique Kim Robotina y ahora vamos parando en función de la necesidad. Nulidad y anulabilidad. Nulidad de pleno derecho. La diferencia principal entre nulidad y anulabilidad de un acto administrativo radica en la gravedad de los vicios que los afectan y las consecuencias legales de cada uno. La nulidad se refiere a actos administrativos que son inválidos desde su origen debido a vicios muy graves, como violaciones a la ley o a derechos fundamentales. Estos actos son considerados como si nunca hubieran existido y no pueden ser convalidados o subsanados. Por otro lado, un acto es anulable cuando contiene vicios menos graves, como errores en el procedimiento o en la forma, que permiten su subsanación o convalidación si no se impugnan en un plazo determinado. Bien, grosso modo, eso es lo que vamos a entrar. Esto se nos puede dar en disposiciones administrativas, ya hemos visto lo que es, y en el propio acto administrativo. Obviamente, disposiciones administrativas que van contra la Constitución, regula materias que no debe regular porque está reservado a la ley, o está imperativo constitucional de que las disposiciones favorables, o sea, sancionadoras no favorables o restrictivas, son irretroactivas, no son retroactivas. Y ahora ya vemos, bueno, pues los actos también. Disposiciones administrativas serán nulas de pleno derecho las que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley. Establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Bien, cuidado que dice individuales, individuales, porque los derechos son individuales por lo general, sobre todo en derecho administrativo. Vamos a ver respecto a los actos administrativos. Actos son nulos de pleno derecho en los casos siguientes. A. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. B. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Estos son, hay tres tipos de órganos competentes, por razón de materia, territorio y jerarquía. Cuando es manifiestamente incompetente por materia o territorio, es decir, no es su materia, está metiéndose en terreno de otro, o no es su territorio, se está metiendo en territorio de otro órgano, está mal. Sin embargo, había un tercero que lo veremos más adelante, que es la jerarquía. La jerarquía sí se podrá subsanar. C. Los que tengan un contenido imposible. D. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. E. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Bien, aquí nos habla de dos cosas. Se prescinde total y absolutamente del procedimiento, o sea, lo está haciendo un órgano sin procedimiento, sin el procedimiento reglamentario o legal que ordena que se haga así.
O respecto a los órganos colegiados, en estos casos, pues tampoco respetan las reglas esenciales para la formación de su voluntad, como sería pues el quórum o las mayorías necesarias para que salga adelante el asunto en cuestión. F. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos, cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Alguien que actos se adquieren facultades o derechos, alguien se ha hecho guardia civil, sin embargo, no tenía la ESO, carecía de los requisitos esenciales para la adquisición. G. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. Bien, estos actos y trámites en los actos administrativos o en la nulidad lo dice que aquello que, o sea, no se va todo el expediente abajo, sino que se conservará aquello que se hizo bien. No tiene por qué irse todo abajo. Conservación de actos y trámites. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Bien, entramos en la zona de la anulabilidad. Es más suave, bastante más suave que la nulidad. Esto se puede reparar. Anulabilidad. Actos anulables de la AP, los que incurran en cualquier otra infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Bien, quedaros con la desviación de poder. La desviación de poder es usar, vamos a consultarlo aquí porque ya que lo tenemos aquí, vamos a ver. La inteligencia artificial lo va a dar mejor que yo. Efectivamente ya nos lo está dando y lo voy a colocar aquí y ya veis cómo trabajo. Vamos a ver. Vamos, bien. Me tengo que ir a mostrar pestañas y comandos para ponerle el paso. 8,5. Esto es un comentario, luego va en itálica y va aquí. Y con esto vamos a grabarlo también para que quede, porque muchas veces se pregunta uno qué es la desviación de poder. Vamos entonces a seguir. Si quieres seguir. La desviación de poder es un vicio de los actos administrativos que ocurre cuando una autoridad pública Vaya, está molestando hoy. ejerce sus potestades para fines distintos de aquellos para los que fueron otorgadas por el ordenamiento jurídico. Es decir, cuando la finalidad de un acto administrativo se aparta de los objetivos legales y se dirige a perseguir intereses ajenos a los previstos por la ley, se está ante una desviación de poder. Este concepto es relevante porque asegura que el ejercicio del poder administrativo se mantenga dentro de los límites establecidos por la ley, protegiendo así el interés general y evitando el abuso de poder. Bien, creo que queda claro. Vamos a ver qué límites tiene cómo de extensa es la nulidad o la nulidad de los actos. Si afecta a todo o no afecta a todo. No afectará a todo, ya veremos. Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos. Acto, no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Bien. Ha habido un acto que es anulable
Entonces decimos, los siguientes actos son anulables. No, no implica si son independientes, es decir, no tiene ninguna relación. Una cosa es pedir un título académico y otra cosa es pedir un certificado de empadronamiento. No tiene que ver nada uno con otro. Si el título académico resulta que hay un problema de anulabilidad, no afecta al empadronamiento. Es decir, aquí nos habla de un acto en general y ahora de un acto administrativo. Acto administrativo, en parte del mismo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. Bien, aquí se refiere a un acto, todo el acto administrativo, todo el acto. Pero aquí es en parte del mismo, solamente en parte no demos más vueltas. Aquí es el acto completo o en parte del mismo. Bien, defecto de forma. Esto sí suele ocurrir mucho, pero defecto de forma. Defecto de forma. Solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. Bien, aquí hubo una pregunta. La correcta, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables. Un momento. Os voy a leer un poco por no meter más papel. Nos dice, imaginemos un caso donde una autoridad local emite una resolución que afecta a un ciudadano, por ejemplo, una multa de tráfico. Sin embargo, esta resolución se notifica al ciudadano fuera de plazo legalmente establecido. Estamos hablando respecto a los plazos, pero hay un defecto de forma, lo cual constituye un defecto de forma según lo establecido. En este escenario, el defecto de forma, que es la notificación tardía, podría ser motivo suficiente para que el ciudadano impugne la resolución administrativa ante la jurisdicción competente. Si se demuestra que el acto administrativo, la multa, no cumplió con los requisitos formales esenciales, como es el respeto de los plazos, podría ser declarado nulo o anulable. No hay más. Es el defecto de forma. Dice, solamente quiere decir que no todos los defectos de forma, que decimos de la multa que no son notificados, no precisamente por ese defecto ya es nulo y tampoco es anulable, ni siquiera, a no ser que carezca de los requisitos formales indispensables. Esto ya es algo que aquí falta otra cosa. Requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. Indefensión es que no pueda recurrir, no encuentre una manera de hacer oír su voz. Esto es muy etéreo, tenemos que tomarlo solamente con la memoria porque no debemos entrar en más detalles. De esto se podría hablar, imaginaros, en una universidad, pues muchísimo, pero no es nuestro caso. Y aquí mismo pues está el mismo caso, las actuaciones fuera de tiempo establecidos. Actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas. Solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Bien, ahora ya nos vamos directamente, que son los actos del vicio. El vicio, que es el que ha producido puede haber producido la nulidad o la anulabilidad. Y existe la conversión o la convalidación, son las dos figuras. O se convierte de malo en bueno o se convalida. Vamos a ver la conversión. Conversión. Nulos o anulables, que contengan los elementos constitutivos de otro distinto, producirán los efectos de este otro. Es decir, que el efecto que pretendíamos, hay un vicio y no se ha podido llegar. Pero, sin embargo,
puede haber una solución, por eso se convierte. Aquí os dejo esta explicación. Contexto. Un ayuntamiento emite una resolución para otorgar una licencia de obras a una empresa constructora. Sin embargo, durante la tramitación del procedimiento, se omite accidentalmente la consulta obligatoria a una agencia ambiental, un paso necesario según la legislación vigente para proyectos de esta envergadura. Problema. La omisión de la consulta a la agencia ambiental es un vicio que podría afectar la validez de la resolución, haciéndola nula o anulable, ya que no cumple con todos los requisitos legales para su emisión. Solución a través de la conversión. Antes de que el vicio sea detectado por un recurso de revisión o en el marco de una auditoría interna, el ayuntamiento identifica el error. Al analizar la situación, se dan cuenta de que, aunque la resolución para la licencia de obras es nula por la omisión de un trámite esencial, los elementos constitutivos de la resolución son adecuados para configurar otro acto administrativo distinto, como podría ser una autorización provisional que permite iniciar ciertas actividades previas no contaminantes, mientras se completa la consulta a la agencia ambiental. ¿Veis? O sea que la administración cuando quiere solucionar algo lo soluciona. Implementación. El ayuntamiento decide convertir la resolución nula en una autorización provisional, ajustándose a lo que la legislación permite en estos casos. Se notifica a la empresa constructora sobre la conversión del acto, explicando el vicio detectado y la nueva figura jurídica bajo la cual pueden operar temporalmente. Paralelamente, se inicia el procedimiento de consulta a la agencia ambiental para subsanar el vicio que originó la nulidad del acto original. Una vez obtenida la respuesta de la agencia ambiental y verificado el cumplimiento de todos los requisitos, el ayuntamiento emite una nueva resolución, esta vez otorgando la licencia de obras definitiva conforme a derecho. Este caso práctico ilustra cómo un acto viciado, nulo o anulable, que contiene los elementos de otro acto distinto puede convertirse y producir los efectos de este último, permitiendo a la administración corregir errores de manera eficiente y evitar perjuicios innecesarios a los administrados. Bien. Vamos a ver aquí la tabla. Ahora vamos a convalidar. Convalidación ya no afecta a la nulidad, sino a la anulabilidad. ¿Veis que pone anulables? No habla de nulos. Los nulos no se pueden convalidar. No se pueden convalidar porque se supone que no han existido. Convalidación. Anulables. La app podrá convalidarlos, subsanando los vicios de que adolezcan. Efectos del acto de convalidación, desde su fecha, salvo lo dispuesto para la retroactividad de los actos administrativos. Vamos a ver el vicio. Vicio, si consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, jerárquica, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Es decir, lo firmó alguien que no tenía la jerarquía suficiente. Y decíamos que únicamente era nulidad las competencias material y territorial, decíamos hace un ratito. Pero la jerárquica no determinaba la nulidad. En la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. Bien, no había autorización, se autoriza ahora y se acabó. Vamos a repasar la tabla. Definición. Actos que son completamente inválidos desde su inicio y no pueden ser convalidados. Bien, perdona, vamos a ver aquí desde arriba. Nulidad de pleno derecho. ¿Derecho?
Anulabilidad. Definición. Actos que son completamente inválidos desde su inicio y no pueden ser convalidados. La nueva figura jurídica bajo la cual pueden operar temporalmente. Actos que son válidos a menos que se declare su invalidez. Causas. A. Lesión de derechos fundamentales. B. Incompetencia manifiesta. C. Contenido imposible. D. Infracción penal. E. Prescindiendo totalmente del procedimiento previsto al efecto. F. Contrariedad al ordenamiento jurídico. G. Establecimiento expreso en ley. Infracción del ordenamiento jurídico, incluyendo la desviación de poder. Conservación de actos. Actos. Se conservan actos y trámites cuyo contenido no se vea afectado por la infracción. No aplicable específicamente, pero se entiende que los actos independientes del acto anulable se mantienen. Disposiciones aplicables. Aplicables. Nulidad de disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior, regulen materias reservadas a la ley, o establezcan retroactividad sancionadora no favorable. Límites. La nulidad de un acto no implica la de los sucesivos independientes. La nulidad parcial no afecta a las partes independientes del acto. Similar a la nulidad, un acto anulable no afecta a los sucesivos independientes. La anulabilidad parcial no afecta a las partes independientes. Defecto de forma. Determina la anulabilidad cuando el acto carece de requisitos formales esenciales o causa indefensión. Actos fuera de tiempo. Implica anulabilidad solo si la naturaleza del término o plazo lo exige. Conversión. Actos nulos o anulables pueden producir efectos de otro acto si contienen los elementos constitutivos del mismo. Convalidación. Posible mediante la subsanación de vicios. Si es por incompetencia no determinante de nulidad, por el órgano jerárquicamente superior. Si falta autorización, por su otorgamiento. Efectos de convalidación. Desde la fecha del acto de convalidación, salvo disposiciones específicas. Específicas sobre retroactividad. Vamos a ver cuántos tenemos aquí. 15 preguntas solo. Seguimos repasando. ¿Cuáles son los casos en los que un acto es nulo de pleno derecho? Cuando lesione derechos y libertades constitucionales, sea dictado por órgano incompetente, tenga contenido imposible, constituya infracción penal, se dicte prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, adquiera derechos sin los requisitos esenciales, o en otros casos establecidos por ley. ¿Qué disposiciones administrativas son nulas de pleno derecho? Aquellas que vulneren la Constitución, las leyes, otras disposiciones de rango superior, regulen materias reservadas a la ley, o establezcan retroactividad sancionadora no favorable o restrictiva de derechos individuales. ¿Cuándo son anulables los actos de la administración pública? Cuando incurran en infracciones del ordenamiento jurídico, incluyendo la desviación de poder.
¿Que determina la anulabilidad de un acto por defecto de forma? Cuando el acto carezca de requisitos formales indispensables para su fin o cause indefensión a los interesados. Cuando la actuación administrativa fuera del tiempo establecido implica anulabilidad. Solo cuando la naturaleza del término o plazo lo imponga. ¿La nulidad o anulabilidad de un acto afecta a los actos sucesivos en el procedimiento? No, a menos que estos actos sean dependientes del acto viciado. ¿Qué sucede si solo una parte de un acto administrativo es nula o anulable? Solo afecta a esa parte del acto, a menos que sea de tal importancia que sin ella el acto no hubiera sido dictado. ¿Qué es la conversión de actos viciados? Actos nulos o anulables que contengan elementos de otro acto distinto producirán los efectos de este último. ¿Qué debe hacer el órgano que declara la nulidad o anula un acto respecto a los actos y trámites? Debe disponer la conservación de aquellos actos y trámites que hubieran sido igual sin la infracción. ¿Cómo puede la administración pública convalidar actos anulables? Subsanando los vicios que adolecen. ¿Desde cuándo surten efecto los actos de convalidación? Desde su fecha, excepto en lo dispuesto para la retroactividad de los actos administrativos. ¿Cómo puede convalidarse un acto viciado por incompetencia no determinante de nulidad? Puede ser convalidado por el órgano competente si es superior jerárquico al que dictó el acto viciado. ¿Qué sucede si el vicio consiste en la falta de alguna autorización? El acto puede ser convalidado mediante el otorgamiento de la autorización por el órgano competente. ¿Qué implica la anulabilidad de un acto por desviación de poder? Que el acto fue emitido con una finalidad diferente a la que el ordenamiento jurídico asigna al poder conferido. ¿Cuál es el efecto de la nulidad de pleno derecho sobre los derechos adquiridos? Implica que los derechos o facultades adquiridos en base a actos nulos son igualmente nulos si carecen de efectos jurídicos. Bien, creo que está completo y se ve de manera muy sencilla. Vamos a pasar a una segunda parte, lo colocamos aquí. Ya vamos a entrar en la próxima, en la fase del procedimiento administrativo común. A ver, no sé si dejarlo aquí, a ver. Los derechos, sí, bueno, como son los derechos, no puede entrar ahora. Disposiciones sobre el procedimiento administrativo. Las garantías. Sí, recordé cuando hablábamos de los derechos de la persona, pero una persona que todavía no había entrado en contacto, que no tiene expediente abierto, tiene una serie de derechos a ser tratado con corrección, a que le explicara el acceso a los medios electrónicos, tal. Ahora ya habla del interesado, es decir, alguien que ya está metido tanto a solicitud suya del interesado o de oficio. Vamos a ver, esto no hay que explicar gran cosa, vamos a leerlo para que se nos quede y más que suficiente. Derecho del interesado ya metido en un procedimiento administrativo. Entonces, con lo cual la palabra persona cambia ahora por la palabra interesado. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo. Además del resto de derechos previstos en esta ley, los interesados en un procedimiento administrativo tienen los siguientes derechos. A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos, el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la AP no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. El órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución, y los actos de trámite dictados. Asimismo,
También tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Bien, aquí hay algo también que creo que es interesado a conocer en cualquier momento. Todo lo que hemos hablado aquí, a conocerlo en cualquier momento del procedimiento. Cualquier momento quiere decir que si ha llegado el procedimiento al final, ha concluido con una resolución, pues ya no es posible. Bien. Quienes se relacionen con las APP a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el punto de acceso general electrónico de la app que funcionará como un portal de acceso. Bien, todo esto, estado de tramitación, sentido del silencio, todo eso debe de estar disponible electrónicamente. Y ahora el tema de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos. Se entenderá cumplida la obligación de la app de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el punto de acceso general electrónico de la app competente o en las sedes electrónicas que correspondan. Bien, digamos que la administración pública facilitar copias del documento al interesado es una vez que lo sube a la web. Ya lo está a disposición. Ahora que el interesado lo use o no es lo de menos. Pero la obligación de facilitar copias de documentos simplemente con la puesta a disposición. Bien, más derechos del interesado. B. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las APP bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. C. A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de este. Bien, si tienes un título universitario, que hay uno solo, y te lo piden, que lo que no puedes es darle el título y que se queden ellos. Entonces, sí puedes presentar tu título y ellos te hacen una copia autenticada, por el procedimiento informático dice esta copia es idéntica a la realidad. Pero lo normal es que no te pidan documentos originales, salvo que de manera excepcional y por normativa establezca lo contrario. Otra cosa que no tampoco presentar. D. A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las APP o que hayan sido elaborados por estas. Bien, también esto es interesante. Es decir, no presentar datos no exigidos. Tampoco los que ya se encuentran en poder de las administraciones públicas. Ya lo tienen, oiga, hace un año hice el mismo procedimiento y se lo presenté, ¿no? O que en el transcurso del procedimiento la propia administración elaboró el documento. Entonces, son tres tipos de cosas. No presentar. Si no está exigido ese documento por la normativa aplicable. Ya se encuentra en poder, por ejemplo, el DNI. Vosotros cuando, os recuerdo antiguamente, pues, cuando había que el alumno tenía que hacer fotocopias del DNI por las dos caras y tal. O sea, el Ministerio del Interior tiene mi DNI, yo le doy mi número y ya está, y lo pueden mirar. Por eso ahora no se pide la copia del DNI, fotocopia. O documentos que han sido elaborados por la propia administración, eso no nos lo pueden pedir. Ahora a hablar. Podemos hablar en nuestra defensa. Si quiere. Es curioso, ¿eh? ¿Cómo se niega? ¿Cómo se niega? Vamos a ponerlo aquí.
formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. Bien, aquí es importante que sea, esto ya lo veremos después, porque claro, el procedimiento viene después. Hablar, presentar alegaciones, hablar, medios de defensa, no todos, sino que sean admitidos por el ordenamiento jurídico. No puede uno defenderse de la manera que le parezca, sino son admitidos. Y aportar documentos, o sea, papeles también, en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que no lo podemos explicar ahora porque sería largo, que se tendrán en cuenta al redactar la propuesta de resolución. Aquí estamos hablando de actos de oficio que va a tener consecuencias negativas contra nosotros. F. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. G. A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. H. A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos. Y cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Bien. Aparte de todo esto, en aquello que son de naturaleza sancionadora, que serían relacionados con esto, que está relacionado con la propuesta de resolución, además hay dos derechos más, es decir, cuando no son sancionadores, es que hace una instancia y usted pues no ha ingresado, pero no te sancionan, simplemente no lo consigues. O te van a dar una medalla a ellos y al final dice, bueno, pues no se la damos, ¿no? Pero aquí estamos sancionando. Además, en este procedimiento, los presuntos responsables, fijaros, que estamos hablando que nos están tratando como responsables de alguna infracción, nos están tratando como responsables, tendremos el derecho a A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. Quiero saber incluso qué norma, porque este señor es el que me tiene que fastidiar. Y el segundo derecho. B. A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Bien. Ahora puede haber una información y actuaciones previas. Ocurre que al órgano le llega pues una denuncia, cualquier cosa, y dice, bueno, pues esto no parece suficiente, ¿no? Claro, lo que no se puede hacer es que el órgano automáticamente, porque alguien le denuncia algo, pues se ponga a abrir el expediente por la buena, ¿no? Primero tiene que haber una información y para eso hay unas actuaciones previas antes de empezar con el expediente o con el procedimiento, antes, para, aquí la palabra es, ver la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Y luego aquí tendremos, ese procedimiento es de naturaleza sancionadora, pues con mayor razón. Veamos. Información y actuaciones previas. Órgano competente, con anterioridad al inicio del procedimiento, podrá abrir un periodo de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Bien. Ahora puntualiza en caso de procedimiento de naturaleza sancionadora. Procedimientos de naturaleza sancionadora, las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. ¿Quién hace estas actuaciones previas? Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y Estos son los típicos inspectores, ¿no?
En defecto de estos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento. No creo que esto vaya más. Vamos a ver cuántas preguntas tenemos aquí. Poquitas, 10 nada más. Vamos a verlas. ¿Cuál es el derecho fundamental de los interesados en un procedimiento administrativo? A conocer el estado de la tramitación de los procedimientos, el sentido del silencio administrativo, el órgano competente para su instrucción y resolución, y los actos de trámite dictados, además de acceder y obtener copia de documentos del procedimiento. ¿Cómo pueden los interesados que se relacionan con las AAPP a través de medios electrónicos consultar la información del procedimiento? Tienen derecho a consultar la información en el punto de acceso general electrónico de la app, que funciona como un portal de acceso. ¿Qué derecho tienen los interesados respecto a la identificación de las autoridades y personal que tramiten los procedimientos? A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las AAPP responsables de la tramitación de los procedimientos. ¿En qué circunstancias deben presentar los interesados documentos originales? Solo deben presentar documentos originales de manera excepcional, si la normativa aplicable lo establece, y tienen derecho a obtener una copia autenticada del mismo. ¿Qué documentos no están obligados a presentar los interesados? No deben presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables o que ya se encuentren en poder de las AAPP o hayan sido elaborados por estas. ¿Qué derechos tienen los interesados en términos de alegaciones y defensa? A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. ¿Qué derecho tienen los interesados respecto a la información y orientación sobre requisitos jurídicos o técnicos? A obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes impongan a sus proyectos, actuaciones o solicitudes. ¿Pueden los interesados actuar asistidos de asesor? Sí, tienen derecho a actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. ¿Qué derechos adicionales tienen los presuntos responsables en procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora? A ser notificados de los hechos imputados, las infracciones que estos puedan constituir y las posibles sanciones, así como la identidad del instructor y la autoridad competente. ¿Qué es un periodo de información o actuaciones previas en el contexto del procedimiento administrativo? Es un periodo abierto por el órgano competente antes del inicio del procedimiento para conocer las circunstancias del caso y la conveniencia de iniciar el procedimiento. En el caso de procedimientos sancionadores, se orienta a determinar los hechos y la identificación de posibles responsables. Bien, tenemos un avance importante, ya vamos casi al 40% de la ley y veréis que no tiene gran dificultad, siempre que le pongamos la atención debida y estemos concentrados suficientemente y demás. Bien, pues enseguida continuamos con lo siguiente.